estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera mi compañero amigo Rubén Arranz, periodista de investigación del Independiente. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Encantado un día más de estar por aquí en este verano largo, maravilloso. Verano, bueno, esto es el veranillo. Correcto. Pero ya va a durar poco. Esto son 3 días y llega el otoño de golpe. Bueno, también está bien, no hay que quejarse. Yo soy muy quejica, pero por las mañanas todavía no me entra ese deje. Perdido Manglano, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días. Bueno, la vida a veces te trae buenas noticias. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Esta semana, qué buena noticia. Esta semana está llena de buenas noticias. Bueno. Pero además yo voy a destacar tres grandísimas noticias. Lo primero, la paz en Gaza, principio de acuerdo de paz en Gaza. Lo segundo, María Corina Machado, la gran líder opositora del régimen de Maduro, la auténtica ganadora de las elecciones, las últimas elecciones que tuvieron lugar en Venezuela, Premio Nobel de la Paz. Y luego la tercera gran noticia, que para mí es la mejor de todas, es ver al Rogerío rabiando precisamente por estas dos anteriores. O sea que 3 grandes noticias esta semana. Contamos también hoy con la compañía Rosa Rigía, portavoz de ACOM. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, pues muy buenos días, señores. Empecemos por una de esas buenísimas noticias. Ayer, por sorpresa, nadie se lo esperaba. No, nadie. De hecho, la atención estaba puesta en si finalmente Donald Trump iba a conseguir el premio Nobel. O Pedro Sánchez. Había gente que esperaba que se lo diesen a Pedro Sánchez. No, acordaos que hace 2 semanas hubo una campaña orquestada sí. por todos los altavoces mediáticos de este país diciendo que Pedro Sánchez tenía que ser ganador del Nobel. Bueno, eso evidentemente ha pasado a otra vida. Pero la cuestión es que ayer finalmente el Premio Nobel de la Paz ha sido concedida a María Corina Machado. Grandísima noticia por todo lo que supone para la llegada o la devolución de la democracia a Venezuela. Percival. Bueno, yo si hay una persona que admiro hoy en el mundo es María Corina Machado, porque tiene una cualidad que la destaca enfrente de todos, que es la valentía. ¿Qué valentía hay que tener para, sabiendo que eres la persona más perseguida, más buscada y más odiada por el régimen chavista, te hayas quedado en Venezuela para defender los ideales en los que crees? Vive una vida que es terrible, porque tiene que vivir escondida, va de casa en casa escondida, sus apariciones mediáticas están muy contadas porque sabe que el régimen está detrás de ella, y sin embargo ha elegido seguir así para mantener la bandera de la libertad y de la lucha por la democracia en Venezuela. O sea, si hay alguien que se merezca ese premio Nobel, sin duda alguna es María Corina. Yo, de verdad, para mí fue una enorme alegría. Y el contrapunto a eso, por supuesto, es el sectarismo y el patético silencio de Pedro Sánchez, que ni se digna en felicitar a María Corina Machado. En fin, francamente odioso. Y dejadme simplemente contar una anécdota que yo creo que es reveladora. Todos hemos estado mirando el Twitter de Pedro Sánchez a ver si le felicitaba. Dándole a refrescar y nada, oye, por nada, supuesto, imposible. no llegaba la felicitación. ¿Pero qué es lo que mandó? Retuiteó un mensaje de la Internacional Socialista, que al parecer hay una reunión aquí en Madrid hoy de esa Internacional Socialista. Bueno, recordemos, porque aquí está todo vinculado, que de las primeras trabajos que se le encomienda al famoso comisionista Aldama, es, por parte de Ábalos, es irse a Venezuela a recabar apoyos para hacer a Pedro Sánchez presidente de la Internacional Socialista. Esto lo hace en 2019, Aldama tiene los primeros contactos y por fin consigue ser presidente Pedro Sánchez en 2022 de la Internacional Socialista. ¿Y qué hace poco después? Echar de la Internacional Socialista al partido de Juan Guaidó, el que fue el presidente opositor del chavismo, cuyo partido es socialista y estaba metido en la Internacional Socialista. Es decir, que él llega y lo primero que hace es expulsar, o de las primeras cosas que hace, expulsar al partido, incómodo para el chavismo, evidentemente bajo órdenes del chavismo. Claro, con ese perfil,
alguien que hace eso, siendo presidente de la Internacional Socialista, ¿cómo va a felicitar a María Corina Machado por este premio Nobel? Es que hay que recordar, efectivamente, como bien estás comentando, Percival, que inicialmente el gobierno de Pedro Sánchez reconoció a Guaidó como presidente electo y legítimo de Venezuela. Guaidó estaba ya fuera del país, pero bueno, pues era digamos que era un actor, una figura simbólica de la democracia venezolana y fue reconocido por distintos países. Y oye, casualidades de la vida, en medio de ese proceso de reconocimiento por parte de España, se produce un punto de inflexión que coincide casualmente con la intermediación de Zapatero, Víctor Daldama, Delcy. Ábalos, Delcy, las maletas, etcétera, y de repente Guaidó ya deja de ser reconocido y de tener ningún tipo de interlocución con el gobierno de Pedro Sánchez y automáticamente el gobierno de Pedro Sánchez se posiciona con el régimen de Maduro. Según Víctor Daldama, esto responde a que Venezuela apoyó financieramente a Sánchez y al Partido Socialista para encumbrarlo a la presidencia de esta Internacional Socialista, que, para que nos entendamos, es una organización de mucha potencia, de mucha influencia, porque agrupa a los principales partidos socialistas de medio mundo. Socialistas, no socialdemócratas. Es decir, importante. El socialismo... Vamos a ver, hay una carta que encontró la UCO en uno de sus documentos, de sus informes, la publicó, en el que aparecía firmado de puño y letra de José Luis Ábalos. Aldama dice que la escribió él. Es una misiva que básicamente dice al hermano de Delcy Rodríguez que ya no van a reconocer a Juan Guaidó, que quieren entablar relaciones de nuevo, recuperar relaciones con el gobierno de Venezuela. Casualmente, unos meses después, en enero de 2020, aterriza Delcy Rodríguez en Barajas. Nos dicen que era para hacer una escala de camino a Qatar, pero no es cierto. Había un programa. Esto también lo encontró la UCO. Por eso intentan desacreditar ahora a la Guardia Civil, porque es la que está encontrando en todo ese tipo de investigaciones sus chanchullos. En ese programa había una cena con ministros, una cena con sorpresa, encuentros con empresarios, es decir, que le habían preparado una agenda de varios días en Madrid. Lo de ayer, después del merecidísimo Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, lo siento por el perdedor, entiendo que no haya reaccionado porque se siente, bueno, pues herido en el orgullo. A lo mejor queda alguna opción, como por ejemplo que le den un Grammy a su hermano, el pianista, pero yo creo que aquí hay una reflexión que hacer. Aquí se nos vendió, a partir de 2015, incluso antes, mejor dicho, a partir de 2010, casualmente, coincidiendo con una mayoría absoluta del Partido Popular, cuando se inventaron el mercachifle o como lo queramos llamar, de la izquierda radical de Podemos, que esa izquierda, en realidad, ni era radical, que estaba inspirada en la socialdemocracia nórdica, la vendían como algo prácticamente utópico. Y cada vez que se le relacionaba con Venezuela, recordad lo que sucedía, decían, es un bulo, es una mentira. Bien, enero de 2025, más allá de la relación de Zapatero, evidente, relación comercial, relación política, relación diplomática de Zapatero por su cuenta, con el régimen, con la satrapía de Maduro, con la tiranía de Maduro. Enero de 2025, en el Helicoide. El Helicoide es un edificio del movimiento moderno, como la Brasilia de Niemeyer, que nunca se terminó en Caracas y que se ha convertido en un centro de retención, detención y tortura a presos políticos venezolanos. Enero de 2025, Juan Carlos Monedero se presta a dar una charla sobre los derechos humanos en medio del Helicoide. Monedero ha cobrado de Venezuela, lo declaró aquí, es decir... Acordaos, claro. el informe, ese supuesto informe fantasma que nunca apareció, por el cual el régimen chavista le había abonado a Monedero $400.000. Correcto, una pequeña cosa para terminar. Que un partido de izquierda radical, un partido comunista, el que en esencia lo es más allá de sus transformaciones en el socialismo del siglo XXI y demás mandangas, es normal que esté con estos, porque al final les reconocemos esa enfermedad. Pero el problema es que en España ese discurso lo ha adoptado el PSOE, lo ha adoptado el Partido Socialista. Entonces, cuando a las personas que denuncian todo eso, y creo que es un mensaje fundamental para la audiencia, les dicen que están equivocadas, que están intoxicadas, que se han tragado un bulo, que son víctimas de una campaña mediática o que forma parte de esa campaña o que se debe a una conspiración que hay contra el gobierno, que sepan que en días como ayer,
con los silencios de Pedro Sánchez, ese silencio esconde una complicidad. Y esa complicidad estoy seguro que en el futuro sabremos por qué es. Cuando Zapatero va en el año 2014, 2016, 2024 a Venezuela a apoyar al régimen de Maduro, eso, aunque no lo sepamos, no es un apoyo gratuito. Cuando estamos viendo este tipo de reacciones es porque esa gente es cómplice de Venezuela. Y el problema es que el apoyo a esos partidos, en realidad, es básicamente un espaldarazo para que España camine en esa dirección, que es la dirección, la del eje del mal, la de los autoritarismos, las de quienes intentan derribar poco a poco, con todo tipo de campañas, de sobornos, etcétera, 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 al bloque occidental, que es donde realmente se puede alardear de libertad en el mundo. El PSOE se ha podemizado por completo y la prueba inequívoca es, oye, que menos que no sé, una felicitación oficial, que lo han hecho todos los gobiernos, excepto México, gobernada por una comunista, Claudia Sheinbaum, Colombia, con Gustavo Petro al frente, Cuba, Venezuela, China y España. Es que nosotros estamos en ese grupo, Rosa. Pero es que así empezamos hace unos días con Pedro Sánchez en la ONU, haciendo un discurso, porque ahí sí que no hubo silencio, hizo un discurso tremendo contra las ideas occidentales, contra las democracias y contra los derechos fundamentales, y se puso del lado de todos estos, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de todos los países que tratan de acabar con Occidente. Empezó así la semana, siguió con la victoria de Israel y el acuerdo de paz de Donald Trump, tema que también es importante recordar, que a ver cómo acaba todo este asunto de Venezuela, Zapatero y cómo afecta a Pedro Sánchez, porque tenemos que recordar que Marco Rubio y Donald Trump están iniciando una campaña contra todos los personajes que están apoyando este tipo de narcodictaduras. Y yo creo que ZP ya está en la lista. En la lista negra de Estados Unidos, cuidado. Eso es algo muy importante. Sánchez, efectivamente, Pedro Sánchez lo sabe. El vínculo entre ZP, Pedro Sánchez, Venezuela y el eje del mal, con Irán, con China, lo llevamos viendo en los últimos 2 años, que va increciendo en España. Y este es un punto importante. Obviamente, Trump no se queda callado y ya hizo una mención sobre el papel de España en la OTAN. Ahí seguimos la semanita bien cargadita contra Pedro Sánchez y, por desgracia, para Pedro acaba con la nominación de María Corina ayer y el éxito, ¿no?, en su premio. Así que yo creo que se tiene que buscar alguna campaña de cortina de humo para las próximas semanas, porque si no la cosa le va a ir muy mal. Fijaos que lo cierto es que la elección de María Corina Machado es un espaldarazo brutal, como digo, para la recuperación de la democracia en Venezuela. Hay que recordar además que, a diferencia de lo que se ha dicho en las últimas horas sobre que Trump estaba un poco mosqueado porque no lo habían concedido el Nobel, el propio Trump ha felicitado a María Corina Machado. Machado ha hecho un comunicado en el que cita a Donald Trump y dice que asume y recoge y acepta el premio en honor a Donald Trump. Esto es muy importante. Esta felicitación o este reconocimiento por parte de María Corina Machado ha sido también recogido por la Casa Blanca, es decir, se ve una clara simbiosis entre María Corina y Donald Trump en un momento que es clave para Venezuela, porque hay que recordar que está en marcha un operativo militar frente a las costas venezolanas para acabar con el cártel de los soles. El cártel de los soles, cuando hablamos de soles no estamos hablando de Coldo, Ábalos y compañía, que también los soles hacían alusión en sus mensajes a los billetes de 200 euros. No, estamos hablando del cártel de los soles, de narcotráfico venezolano, porque el gobierno de Maduro es una narcodictadura. Y por lo tanto, dentro de esa operación, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos está poniendo el foco en los aliados de Maduro. ¿Y quién está ahí? Zapatero en la lista negra. Y no estamos hablando de una cosa menor. Que te pongan oficialmente una lista negra de Estados Unidos supone, entre otras muchas cosas, que ningún banco del mundo mínimamente serio te permite abrir una cuenta bancaria. Eso ya para empezar. Es decir, eres un apestado a nivel internacional. Y lo que hay que preguntarse aquí, Rubén, es ¿hasta qué punto
llega la influencia y la larga sombra de Zapatero sobre Sánchez y sobre el gobierno para que nos hayamos posicionado de este modo con el régimen de Maduro. Yo creo que es fundamental. De hecho, es muy curioso lo que comentabas de las represalias internacionales, porque Trump, que ha citado para los próximos días a diferentes países árabes y europeos para explicar el acuerdo de paz en Oriente Medio, a España la ha excluido. Está Italia y Alemania, pero no va a España, y es por algo. Es decir, al final, cuando te sitúas junto al eje, que es o en el eje, o como tonto útil, o como lo queramos llamar, del eje Pekín-Teherán-Moscú, en realidad, en las reuniones en las que se deciden los puntos importantes de Occidente no te van a querer, porque básicamente te van a ver como un caballo de Troya, por lo menos como un peligro. Lo de Zapatero llama la atención, desde luego, porque, de verdad, o sea, esas cosas antes o en situaciones normales se hacen a oscuras, es decir, sin cámaras, sin focos. Pero él no ha dudado en fotografiarse con Maduro, no ha dudado en ir de observador no independiente a las elecciones. Recuerdo que hablaba fui a un encuentro, creo que estabas tú también, sí, con Julio Borges hace unos meses, y nos comentaba del papel cuando de repente Maduro arrebata la legitimidad a la Asamblea Nacional, porque evidentemente había perdido la mayoría. Van a República Dominicana unos meses después, a Santo Domingo, a negociar, y aparece por allí Zapatero de una especie de papa, que no sé cómo decirlo, de negociador independiente. Y si recuerdo, Papa del mal. Nos contaba que desde un primer momento nunca fue imparcial en ese encuentro, en esa negociación. Siempre fue parcial, y los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, nos contaba que le humillaban y todo. Es decir, Zapatero estaba obsesionado con escribir un libro de eso, porque yo creo que el que verdaderamente tiene una obsesión por ser Nobel de la Paz es el propio Zapatero. Zapatero, sí. Y él estaba obsesionado y decía, esto lo terminamos en una semana y yo voy a escribir un libro sobre cómo se lleva un proceso de paz. Bueno, mirad lo que se ha convertido Venezuela. De hecho, es curioso porque leí ayer Venezuela no reporta inflación desde octubre de 2024 y ha trascendido que ahora tiene otra vez la mayor inflación del mundo. Es decir, un país donde se han solucionado los problemas gracias a la negociación del año 2017 de José Luis Rodríguez Zapatero. Todas estas cosas no son gratis. Y eso es lo que tiene que saber la gente, como tampoco es gratuito y tampoco es casual el acercamiento con China. José María Olmo publicaba en El Confidencial una información esta semana que le atribuía que es una especie de relación probada con una consultora que defiende hacer lobby por China en España. Sus viajes a Pekín tampoco son casuales. Y que tenía sueldo a Zapatero. A sueldo. Claro, y todo ese, todo ese discurso que ha ido cambiando poco a poco de, bueno, Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica, es un mundo multipolar. Ese es el discurso, eso es por lo que hace lobby China en España actualmente. Y el gran lobista de China en España actualmente es un expresidente. Lo de Schroeder se supo, lo de que trabajaba para Gazprom finalmente se supo. Vamos a ver lo que se averigua en el futuro de Zapatero, pero Zapatero es el gran caballo de Troya en España. De hecho, Zapatero trabaja para China, esta información que comenta Rubén es muy significativa, pero también, es decir, es un firme socio y aliado del régimen chavista, y según la denuncia de Víctor de Aldama, también había dinero por medio. Estamos hablando de los famosos sobres que guarda Víctor de Aldama. Parece ser que incluyen cupones por valor de cupones petrolíferos relacionados con el petróleo por valor de 250 millones de dólares. Que serían precisamente los que se habrían usado para financiar a la Internacional Socialista y se supone que quizá indirectamente también al Partido Socialista. O sea, que aquí el silencio de Zapatero, por decirlo claramente, no es casualidad, no es, se me ha caído el wifi en la Moncloa, no. Tiene un precio. Hay un precio, hay unos intereses, y sabe que como la felicite, sus socios que saben todos sus secretos, le pueden decir, oye, mal, y te pueden filtrar algo, te pueden hacer llegar a algún medio de comunicación alguna información que no te interese. Pero además de eso, dejadme subrayar una cosa que me parece interesante, que es contrastar la heroicidad de María Corina Machado, que es para mí una heroína de nuestros tiempos, total, con aquellos que el gobierno está pretendiendo sean los héroes de la sociedad española. Es decir, los de la flotilla. Bueno, claro, es que... Los etarras, Colau y compañía. Claro, es que tú ves quiénes son héroes de verdad y quiénes nos hacen pretender pasar por héroes en el gobierno de España, y dices, ¿pero qué es esto? Es decir,
4 activistas que se han subido a un barco, se han ido a Israel, a Gaza, sin nada que aportar, que les han pagado el billete de vuelta, que llegan al aeropuerto de Madrid sonriendo, abrazándose, esos son nuestros héroes, esos son los que socialmente tenemos que reconocer como los grandes héroes de la sociedad española. Mientras que una mujer que se ha quedado en Venezuela, que está siendo acosado por las órdenes chavistas, cuya vida es un infierno por culpa de defender la idea de la libertad, esa no merece ningún reconocimiento. Ese es el orden moral en el que vivimos ahora mismo en España. Pues por desgracia sí. O sea, que los héroes son Ada Colau y las personas a ignorar son María Corina Machado. Mira, ¿Pero qué es esto? Una pequeña anécdota, es que no me resisto a contarla, la verdad, sobre la flotilla. Y había una redacción periodística que se reía estos días, después de que habían llegado y habían dicho nos han maltratado. Una persona vinculada a una redacción periodística, digamos, cuando hicieron escala en Túnez, siempre además fueron a los mejores puertos. Es decir, esto no pararon en Libia, por ejemplo. Es decir, era un crucero, de vacaciones. Bueno, pues coincidió que, como la cosa se alargó, era su cumpleaños. Voló hacia España, se pegó un fin de semana de fiesta espectacular, y después volvió al barco. Volvió a la flotilla. La escala es grande, es decir, no se dieron prisa en llegar a aguas al final del Mediterráneo, a la parte más a la diestra del Mediterráneo. Y en su redacción se reían estos días porque decían, vaya con la labor solidaria que incluyó un cumpleaños a todo trapo y no se cortó en subir fotos en las redes sociales. Esto es la flotilla. Si es que en realidad ha sido una maniobra comercial propagandística que infame, no sé cómo. Infame, tan infame que la famosa flotilla, 40 barcos, rumbo a Gaza, sabiendo que no iban a llegar a Gaza porque había un bloqueo y sabiendo que iban a ser detenidos, todo eso perfectamente planificado, no llevaban ayuda humanitaria. Los barcos iban vacíos. Bueno, o iban vacíos o se comieron los víveres durante el viaje. Pero claro, estuvieron un mes embarcados en el Mediterráneo. Un viaje que en teoría dura 10 días. Estuvieron un mes, claro, entre escalas, fiestas, timbales, batucadas en el Mediterráneo. Y luego, claro, que había que comer. Llegaron sin nada. Los barcos estaban vacíos, Rosa. Así es. Y lo peor de todo no es el tema de la ayuda, que sabíamos todos que era una pantomima, sino que tiraron los móviles al mar. Para que ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente para que no se conozcan los vínculos de la flotilla con los líderes de Hamás. La flotilla, si llevaba algo de ayuda y si llevaba algo de comida, se la iba a dar no a los pobres gazatíes que están sufriendo, sino a los líderes de Hamás, que han estado secuestrando toda la ayuda humanitaria, que han estado secuestrando toda la comida que ha entrado en Gaza y no se la dan al pueblo. Y esto ni los socialistas, ni los de la flotilla, ni Yolanda Díez, ni ninguno de la cupulilla lo denuncia. No quieren ayudar a los palestinos. Esto es únicamente una campaña para hostigar a Israel, para acabar con las democracias, que es lo único que quiere esta gente, imponer su dictadura. Y es a lo que vamos en España, es a lo que va el Partido Socialista, es a lo que va Pedro Sánchez, y él quiere ser el líder de todo esto. ¿Por qué? Porque tiene un interés, que es ocultar toda su corrupción, todos sus asuntos familiares, todo lo que está ocurriendo en España, que nos está llevando por el precipicio más absoluto y que en muy poco tiempo podemos acabar peor que Venezuela o al más puro estilo chino. Cuidado con respecto a esto, porque aquí hay muchos venezolanos, hay muchos argentinos, hay muchos cubanos, y yo todos los que conozco me vienen a decir lo mismo. Oye, esto ya lo hemos vivido. Hemos salido de allí, como me decía un buen amigo argentino, nosotros venimos del futuro. Nosotros venimos del futuro y aquí nos huele a que la cosa en España no va bien. Fijaos, la izquierda está de luto. Está de luto. Está triste, están tristes o rabiosos por dos razones. Uno, lo que hemos comentado. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Merecidísimo. Y mira que el Premio Nobel de la Paz no se ha caracterizado precisamente por ser muy de derecha. Se lo han dado a muchos líderes izquierdistas, exterroristas, en fin. Bastante cuestionable muchos de los premios concedidos, pero este más que merecido. Bueno, ha sentado como una patada en el estómago al zurderío patrio, porque claro, Pedro Sánchez, que había abanderado la lucha contra el Estado genocida de Israel, reconociendo al Estado palestino y cargando contra Israel al tiempo que apoyaba a Hamás, pues ha visto que en realidad no ha pintado nada. No han salvado ni una sola vida. ¿Y quién la ha salvado?
Donald Trump, por Dios, lo peor que le podía pasar a la izquierda es que Donald Trump hubiera logrado la paz como lo ha conseguido. Pero es que esto es algo ciertamente relevante. Es que Donald Trump ha conseguido en apenas unos días que se firme un acuerdo de paz en Gaza por parte de Israel, que acepta las condiciones, por parte, importante, de los países árabes, que es lo que en última instancia ha hecho que Hamás dé su brazo a torcer y firme también este principio de acuerdo. Fundamentalmente con la aceptación de Qatar, que es uno de los grandes aliados de Hamás. Tan aliados son que los gerifaltes de Hamás, de los terroristas palestinos, se refugian allí. Y ha conseguido en muy pocos días que se firme esta paz. Y además, aparte de que ya se ha declarado el alto el fuego, pues parece ser que el próximo lunes o martes se van a empezar a liberar a los rehenes que todavía estaban secuestrados por parte de Hamás, vivos y muertos. Son cerca de 40, Rosa, si no me equivoco. 20 se estima que están vivos y el resto son... Vivos y a ver en qué condiciones, porque lo que vemos como una victoria, que es que se devuelvan a los rehenes, que es lo que Israel siempre ha pedido. Y hay un punto importante, Manuel, que hay que destacar. Esta victoria es una victoria militar. Total. Es decir, gracias a que Israel ha ganado la guerra, porque en una guerra la paz solo llega cuando hay una victoria por uno de los lados. Esto es así. Luego se puede negociar una rendición, que lo ha hecho, porque hay que recordar que este acuerdo también tiene unas condiciones para los miembros de Hamás que se rindan para poder salir o ir a otros países. Es que si me apuras, Rosa, se habla de acuerdo de paz, pero en realidad es un acuerdo de rendición. Impone las condiciones de la rendición de Hamás. La guerra. Y las guerras solo se ganan así. La paz solo llega. Y esto es una cosa que a la gente no le gusta y que hoy está mal vista, porque vivimos en este mundo de copitos de nieve y parece que las guerras son otra cosa, pero las guerras son guerras duras. Muere mucha gente, mueren muchos civiles de los dos lados. Y yo quiero aprovechar este espacio para dar las gracias. Por un lado, a todos los soldados israelíes que han dado su vida estos 2 años por intentar sacar a esos secuestrados, que inicialmente fueron 250, por defender el Estado de Israel, por defender a todos los judíos en el mundo y por defender las democracias occidentales, que no nos tenemos que olvidar de esto, que esto es una guerra de Occidente, de los valores de la libertad contra el resto. Esto es muy importante, que tenemos que recordarlo todo el rato, porque la gente se olvida y te ves en toda la nebulosa de, pues las vidas palestinas, que todos estamos consternados con eso. Nadie quiere que eso ocurra, pero tenemos que saber que si es Hamás quien pone a estas personas de escudos humanos, a quien debería estar señalando la izquierda todos los días, es a los terroristas de Hamás, a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene un papel deleznable, que ahora que muchos quieren hacerle como Álvarez, ¿no?, el gran participador de la solución, no es así. La Autoridad Nacional Palestina debe ser reformada. Esto lo dice el acuerdo. El tema de los 2 estados, que también ahora sale Álvarez ayer también a decir que el gran éxito de los 2 estados, eso no va a existir por ahora. Tienen que pasar muchas cosas antes. Y es el punto 19 de los 20 puntos del acuerdo. Primero es irrelevante. Hay que cumplir todos los primeros. Demás. Para empezar, liberar Gaza de los terroristas, acabar con la educación en el odio que hay en Gaza, que esto es muy importante, porque el problema es que es una sociedad envenenada. Una sociedad que los niños ven todos los días en los libros de texto cómo se incita a matar a judíos. Y esto es una realidad, y es que es muy difícil convivir con una sociedad enferma de odio. Y esto pasó con los nazis, y hubo un proceso de reeducación. Esto tiene que ocurrir en Gaza para que luego haya prosperidad. Y los primeros interesados en que Gaza sea próspero y que un posible Estado palestino algún día sea próspero es Israel. Porque ¿quién quiere tener un vecino que es un Estado fallido? ¿Quién quiere tener un vecino lleno de terroristas? ¿Quién quiere tener un vecino como Líbano? Que ha sido un problema. Y es que Israel ha librado muchas guerras en estos 2 años. Ha librado una guerra física contra Hamás, ha librado una guerra física contra Hezbollah, una guerra física contra los hutis en Yemen, contra Irán, contra Qatar indirectamente, porque ha habido una guerra diplomática, ha habido una guerra política, ha habido una tremenda guerra mediática contra Israel en el mundo. O sea, han sido un compendio de guerras que ha tenido que lidiar. Habrá hecho cosas bien, habrá hecho cosas mal, pero esto es así. Y quiero también dar las gracias a los medios de comunicación que durante estos 2 años nos habéis apoyado, habéis mirado críticamente la situación y no habéis comprado todos los panfletos del Partido Socialista de Sánchez y de todos sus aliados. Bueno, pues dicho queda, yo me sumo al agradecimiento, porque esto hay que enfatizarlo mucho. Cuando se dice, bueno, Israel es nuestro frente. Es decir, si cae Israel, cae Occidente. Es que Israel defiende precisamente los valores occidentales. La civilización, no por casualidad, ¿cuál es nuestra civilización? La judeocristiana. O sea, es que esa es la clave del asunto. Y
Y bueno, yo la verdad me alegro muchísimo de que se haya firmado este acuerdo de paz, que, como bien indicas, Rosa, incluye 2 puntos esenciales, que es la rendición de Hamás, tienen que deponer las armas, los que no pidan perdón y se reconviertan y abandonen por completo el terrorismo, tendrán que abandonar Gaza, aparte de, por supuesto, la devolución de los rehenes. Y luego está la parte de la reconstrucción. Este acuerdo incluye la reconstrucción de Gaza con dinero de los países árabes y bajo una gobernanza internacional, temporal, que veremos cuánto dura, que en principio estará encabezada por Tony Blair y donde también participan los países árabes. Que esto no hay que olvidarlo, que son los países árabes, empezando por Qatar. Irán ya no pinta nada, Irán está muy calladito porque tiene miedo después de los bombazos de Israel y de Trump. Pero el resto de países árabes han aceptado el acuerdo, han aceptado las condiciones y van a participar en la reconstrucción del país. ¿Y quiénes son los únicos que nos alegran? ¿Los únicos que no aceptan el pacto, el acuerdo de paz? La izquierda española. Una pequeña cosa, Manuel, que creo que es relevante. Cuando el resto de los países de la península arábiga hicieron aquellas medidas, creo que fue en el año 2018-2019, si no me equivoco, de embargo y de represalia contra Qatar por financiar el terrorismo, entre otras cosas, en Siria, Qatar había metido dinero en España y en otros países europeos dentro de su labor de lobby. Es muy curioso porque, entre otras cosas, llegó, no quiero decir el nombre, pero luego son especialmente sensibles, un acuerdo económico importante con una gran productora audiovisual y propagandística española, de aquella manera, como quien dice. En cualquier caso, se ha hablado mucho de la brújula moral estos días. Yo creo que siempre hay que estar con las víctimas. Y es evidente, en una guerra muere gente, no vamos a decir, en una guerra la gente sufre, pero aquí se nos ha llegado a negar incluso la entrada de camiones de ayuda humanitaria en Gaza, cosa que no era cierta y cosa que han demostrado las imágenes. Pero aquí se ha dado la imagen como de completa destrucción, bloqueo, y eso no es cierto. Eso en primer lugar. Luego, perdona, Rubén, que ayer han reconocido los mismos que llevan diciendo que se están muriendo de hambre que tienen ayuda para 3 meses. claro. Sí, sí. Estos mismos de la campaña ahora... Mentira. Pero claro. No será por la flotilla, de luego. Al igual que creo que hay que denunciar el discurso anti-islam, hay que denunciar también, y buena parte financiado por Irán, las antenas que tenemos por aquí Correcto. también, que tienen un discurso antisemita. El protocolo de los sabios de Sion se escribe hoy en YouTube muchas veces con gente que financia Irán. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que estar siempre en el punto medio, por supuesto. Lamentamos las víctimas de una guerra, por supuesto, pero yo le pido a la gente que haga el ejercicio de pensar, después del 11M o del 11S, si cualquier tipo de acción que lo hubiera continuado, después, ¿cuántos son? 1.200 equivale aproximadamente a 1 de cada 5.000 israelíes, ¿verdad? Aproximadamente. Lo digo por poner hacer una comparativa o poner sobre la mesa la cantidad de muertos que generaron los atentados del 7 de ETA mató de septiembre. 800 y pico. Es un Esto en 12 es un horas, 40% más que todas las víctimas mortales de ETA en toda su historia. En un día. En 12 horas. Se nos ha hecho ver desde la propaganda progubernamental de todos los medios que esas víctimas importaban menos que las que se han producido después. Y eso es un ejercicio completamente asqueroso y pueril. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este punto y con la flotilla basurilla, porque ya el último capítulo de la flotilla basurilla es verlos 48 horas después llegar a Barajas, y decir que han sido torturados por Israel, han sido torturados, y encima les hemos tenido que pagar el billete de vuelta. A continuación. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Comentábamos antes el acuerdo de paz, el acuerdo de rendición de Hamás logrado por Trump. Esto para mí demuestra una cosa que es muy importante, que estaba relacionada con lo que comentabas antes, Rosa, que esto de las guerras, evidentemente, es algo terrible, pero existen y seguirán existiendo, han existido de toda la vida de Dios. Hay víctimas colaterales, pero para mí lo relevante, que las guerras, y una guerra además tan compleja como esta, porque esto no es de ahora, viene de siglos atrás, una de las zonas más conflictivas del mundo, no se solventan con banderitas y palabras bonitas, y aún menos posicionándose del lado de los malos, como es el caso de los terroristas de Hamás, sino que se logra con mano dura.
¿Y cuál ha sido la clave para la rendición de Hamás? La mano dura, primero de Israel, con ese ataque selectivo, quirúrgico, en Qatar para eliminar a parte de la cúpula de Hamás. Y en segundo lugar, la mano dura de Donald Trump, que dijo literalmente, tenéis 72 horas, vosotros veréis. Si no rendís, arraso con todo. Y luego, importante también, el papel de intermediación que hizo Trump para negociar con Qatar, que esa fue, yo creo que el punto de inflexión. Negociar con Qatar y decirle a Netanyahu, esa foto pasará a los anales de la historia, foto en blanco y negro, poniéndole el teléfono y decir, bueno, ahora vas a llamar al emir de Qatar y a pedir perdón por el bombazo. Sí, pero no deja de ser una formalidad, pero importante. Todo esto es importante. La labor de intermediación de Trump, pero con mano dura. Te digo una cosa, Trump entiende muy bien el teatrillo mediático de la izquierda. Sí. Perfectamente. Y por eso muchas veces tiene éxito, porque entiende muy bien, cosa que no entiende muchas veces el mundo más conservador o liberal, del teatrillo necesario. Trump entiende que tiene que haber un teatro, entiende que tiene que haber un gesto por parte de Netanyahu. Y mira, Netanyahu, que es este personaje tan maligno, ¿no?, que nos presentan todos los días, que habrá hecho muchas cosas mal, y probablemente Israel, que es una democracia, si las ha hecho, rendirá cuentas por ello. Pero no tuvo ningún problema en supuestamente humillarse, como mucha gente cree por esa foto. Porque al final lo que quiere Netanyahu es la paz. Quiere que lo que ha pedido siempre, y es lo que se ha conseguido con estos acuerdos y con este acuerdo de paz, que veremos hasta dónde llega, que cumple Hamás, que no cumple Hamás, porque esto todavía está por ver, pero desde luego por ahora es un éxito, es que devuelvan a los secuestrados y que haya una rendición real y una neutralización real de Hamás. Y esto se ha conseguido. Y si Netanyahu tenía que ponerse al teléfono y hacer esta foto, lo ha hecho. Y efectivamente eso también ha facilitado. Bueno, porque en un acuerdo todo requiere también que cedas en algunos asuntos. Sí, pero si tienes que ceder en eso, pero no has cedido en lo fundamental, que es que haya una derrota real. Total. Que no va a haber dos estados por ahora, porque no se lo merecen, porque en la cabeza de nadie puede caber que un gobierno como el español pida, después de lo que ha pasado, como el español y como otros que han caído en esa la barrena, ¿no?, absoluta, de premiar a unos terroristas con un Estado después de lo que han hecho. Esto es intolerable y eso no ha ocurrido. Que todo lo que este presidente y sus secuaces como Álvarez ha tratado de hacer en el mundo internacional nos ha llevado a la irrelevancia, a la marginalidad absoluta, que a nosotros nos parece muy importante porque es lo que estamos leyendo hoy en los medios españoles, pero es que en el mundo internacional somos un cero a la izquierda y somos un hazme reír. Es que peor que no pintar nada, es que somos un hazme reír. Bueno, es un hazme reír, incluso aún peor, somos unos apestados, es que no nos quieren, ni en Europa, en Europa somos los últimos de la fila. A nivel internacional, ya es que directamente, como bien comentaba antes Rubén, oye, España que no aparezca por aquí, ¿eh? No quiero ver a España. De hecho, luego comentaremos esas declaraciones que me parecen tremendamente relevantes. Donald Trump diciendo que habría que pensarse si hay que expulsar a España de la OTAN. Atención a eso, porque Donald Trump, cuando habla, no habla por hablar, sin hilo. No da puntada sin hilo. Estábamos comentando, oye, todo el mundo contento, feliz de que se haya firmado este acuerdo de rendición. Alto el fuego, devolución de los rehenes. Se han alegrado los países árabes y se han alegrado en primer lugar los propios palestinos que han salido a la calle a celebrarlo. Incluso alguno diciendo I love Trump, I love Trump. ¿Quién nos alegra? El gobierno de España. Fijaos lo que decía la vicepresidenta Yolanda Díaz. Europa y la comunidad internacional no podemos legitimar esta farsa. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que solo busca consolidar la impunidad de Israel. Por eso decimos alto y claro, no al plan de Trump y Netanyahu. Pues esta es la posición de Yolanda Díaz, pero luego están los sindicatos de estudiantes, que son los sindicatos de estudiantes eternos, porque se dedican... yo veo los sindicatos de estudiantes, las portavoces y tal, casi con 40 años, que siguen estudiando en la universidad y se dedican a este tipo de aquelarres en las calles, etcétera. Bueno, pues estos, que hace apenas unos días, la semana pasada, organizaron esas manifestaciones masivas en las calles en favor de Palestina, en favor de Hamás, en contra del Estado genocida de Israel, este es su posicionamiento sobre el acuerdo de paz firmado por Estados Unidos, Israel y ahora también Hamás.
El plan de Trump y Netanyahu es una farsa que legitima el genocidio y convierte Gaza en una colonia del sionismo y el imperialismo norteamericano. No podemos aceptarlo. Lo que estamos viviendo en las últimas horas no tiene nombre. Trump y Netanyahu, los asesinos del pueblo palestino, quienes han impuesto un bloqueo humanitario criminal y están matando de hambre a miles de niños y niñas, presentándose como héroes y los campeones de la paz. Es como si Hitler y Mussolini hubieran sido aplaudidos por la comunidad internacional después de cometer el holocausto contra el pueblo judío. Tras masacrar a la población, ahora llega la hora de arrebatar al pueblo palestino el derecho a existir y ya que están, como asesinos y bandidos imperialistas que son, tratan de eliminar así las huellas de los crímenes que han cometido. Lo más aberrante de todo es que este plan cuenta con el reconocimiento tanto de la ONU como de los gobiernos capitalistas del mundo. Ay, amigo, los gobiernos capitalistas. Bueno, están en contra del acuerdo de paz, están en contra de la paz, están en contra del alto el fuego. Pero entonces, ¿de qué están a favor? Pues lo explica otra joven socialista que se manifestó hace pocos días, en este caso catalana, y va a hablar en catalán, pero se va a entender perfectamente lo que dice. La condició necessària per al total alliberament de Palestina és la destrucció del projecte colonial sionista, és a dir, de l'estat genocida d'Israel. Bueno, para todos aquellos que no sepan catalán, la condición necesaria para la total liberación de Palestina es, atención, la destrucción del Estado genocida de Israel. Pues yo a eso sí que le llamo genocidio, Percival. Por supuesto, es la mejor forma, esta paz lo que ha demostrado y lo que ha hecho salir para que lo vea todo el mundo, es cuáles son las motivaciones reales de los que se embarcaron en la flotilla esta. ¿Les importaba la paz? Nada, no les importaba absolutamente nada la paz. Lo que les importaba era hacer un teatrillo para satisfacer su narcisismo, ser ellos los protagonistas de una historia que no tiene nada que ver con ellos y en la que influyen absolutamente nada, y después tener un espacio, como ha ocurrido esta semana, para que vayan por todas las tertulias contando que son unos héroes y que gracias a ellos, en fin, Gaza tiene una esperanza. Un ejercicio mental que hacía durante esta semana cuando veía a Barbie esta que le llaman ahora, ¿no? Dando lecciones de moral, ¿no? Como decía Rubén, una expresión que me gusta mucho, lo de la brújula moral, ¿no? Eso tienes toda razón. Aquí se está jugando la brújula moral, ¿no? El ejercicio mental que hacía es, bueno, ¿y por qué no se fueron a Ucrania, por ejemplo, estos, ¿no? Entonces, las respuestas que me daba a mí mismo eran, primero, porque se lo tendrían que haber pagado ellos. Y entonces, claro, esto está muy bien, irte a una flotilla durante un mes a Gaza porque no te lo has pagado tú. Aquí hay muchas teorías sobre quién ha pagado esto, que son millones de euros, y lo que tenemos muy claro es que no se lo ha pagado Ada Colau. 2, si se hubiesen ido a Ucrania, les habrían dejado entrar. Entonces, claro, es un problema. Si llegas a traer ayuda y te dejan entrar y resulta que no tienes ayuda, dices, dirían los ucranianos en este caso, bueno, ¿y la ayuda que se supone que traías? Claro, a Gaza vino muy bien llegar y que no te dejen entrar porque así no tenías que entregar la ayuda que se supone que habías traído. 3, se tendrían que haber pagado el billete de vuelta a España. En el caso de Gaza no se lo tuvieron que pagar, ya sabemos que solo hemos pagado todos los españoles. Es puro teatro, es puro simbolismo de imponer su brújula moral a todos los españoles, tener un protagonismo que moralmente no se merecen y además ayudar a la agenda del gobierno de España, que es que se hable de cualquier cosa menos de Begoña, ¿no? Entonces, si hay que hablar de estos que se han ido a Gaza, hablemos de esos, ¿no? Cualquier minuto de televisión que sea para hablar de cosas ajenas a los escándalos del gobierno viene muy bien. Pero esa es la perversión absoluta, insisto, de la brújula moral en la que está el gobierno ahora mismo y que nos quiere imponer a todos los españoles. No solo el gobierno, Percival, sino también sus altavoces y alfiles mediáticos. Os voy a poner el corte de una queridísima amiga de Rubén Arranz, Sara Santaolalla. Hombre. Bueno. Atención a la brújula moral de Sarita Sara. Gente asesinada, de hospitales bombardeados en un 100% de colegios, de una masacre a población civil. No hay diferencias entre Hitler y Netanyahu. Y estoy segura, y voy a terminar con esto porque voy a terminar. Estoy segura que los que hoy están con Netanyahu estaríais o están con los nazis. Rubén, ¿cómo te quedas? Antes de nada, quería hacer un comentario. Es que estas cosas luego se me pasan y me parecen relevantes. Yo recuerdo cuando estudiaba, que no fue hace tanto, aunque lo parezca por mi calvicie,
el crédito subía de precio cada año. Cuando suspendías, yo no suspendía, pero subía. Esta gente del sindicato de estudiantes que tiene 45 años tiene que pagar una millonada de matrícula cada año. Es decir, bueno, pero es que son ricos. Todos estos progres, comunistoides y tal, son todos hijos de papá, son pijiprogres, que los llamo pero yo. tiene que ser de hipotecarse cada año, o sea, esto. Pero bueno, había gente que se quedaba en la tuna por aquello de tocar, pero bueno, estos no pagaban nada, al revés, iban para pagarse los viajes y las juergas. Pero bueno, más allá de eso, un pequeño detalle, porque ayer Pablo Iglesias, es que todo está relacionado, porque Pablo Iglesias es contertulio de la UNO, al igual que otras dos personas de su canal de televisión en Internet. Ahora casualmente con una sede en Ciudad de México, donde, ay madre mía, gobierna uno de los nuestros. Es que hay muchos hilos aquí, a ver si los logro explicar. Porque también la presidenta de México está en el Grupo de Puebla, al igual que Zapatero, al igual, por ejemplo, que Oriol Junqueras. Vemos el patrón, realmente, ¿no? De enemigos del capitalismo, enemigos o caballos de Troya dentro de este país. Pablo Iglesias, ahora mismo, en su canal de televisión, ha llegado a un acuerdo con una televisión china que fue prohibida en Reino Unido en el año 2021, no por el gobierno, por el regulador, después de una investigación que probó que las protestas de Hong Kong se había dedicado a verter sobre la sociedad británica argumentos directamente elaborados por el gobierno chino. Y dijeron, si usted está emitiendo con una licencia en este país y no tiene libertad de prensa, sino que es directamente el vector de propaganda de un gobierno, usted no puede emitir aquí. Pablo Iglesias ha llegado a un acuerdo para emitir esos contenidos en Canal Red. Pablo Iglesias ayer fue de los primeros que Pablo Iglesias, por supuesto, además de tener una postura pro Hamás, pro el eje del mal. Bueno, le pagaba a Irán. Todo este tiempo, bueno, además es que, claro, él emitía su programa en la televisión de Irán. Y su móvil. Claro, de Irán a China. Claro, pero ayer hizo un ejercicio, aprovechando el Nobel a María Corina, que es especialmente tenebroso. Y que no solamente es él el que lo hace, y que creo que es muy importante advertir a la gente sobre estas cosas. Fue comparar a Putin con Zelensky. Es decir, al invasor con el héroe, el presidente que ha decidido quedarse y dar la cara de un país que está siendo invadido por una potencia con un espíritu chiflado imperial que es Rusia. ¿Cuántas antenas tenemos en España a izquierda, extrema izquierda y extrema derecha que copian ese discurso, que lo adoptan? Eso es clave, porque en realidad, en momentos como el actual, el del conflicto de Oriente Medio, todas esas antenas se redirigen hacia el mismo punto. Y todas esas antenas beben de las mismas fuentes de financiación. Y dijo además que comparó darle el premio Nobel a María Corina Machado con dárselo a Hitler. Tela, ¿eh? Claro, es que dijo, eso para eso que se lo hubiesen dado a Hitler. Es que recurren terrible. todos al mismo argumento. Hitler, todos Hitler. Y todos luego los que no sean de extrema izquierda son Hitler. Y luego recurren, enlazando con lo que comentábamos, a los mismos personajes. A Sara Santolaya, gritan. Es decir, el papel del contertulio es un gritón que le han puesto ahí para defender al gobierno. Eso es terrible, porque no tienen ni argumentos ni conocimientos, son propagandistas, antenas. Ahora entiendo, Rubén, esto que comentas, que me parece ciertamente relevante, esta conexión de Pablo Iglesias y su canal con el régimen chino, coincide casualmente con, hace muy pocos días, una delegación podemita encabezada por Irene Montero y demás farándula. Con Pablo en la con foto. China. Una eurodiputada en China, con el Partido Comunista de China. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Bueno, esto es absolutamente terrible. Y por cierto, todos hablan de Hitler. Que la gente lo sepa. Hitler era socialista. A ver si nos vamos enterando. Que Hitler no era un liberal, libertario de derechas. Era socialismo puro. Y no por casualidad, su partido se llamaba Partido Nacional Socialista. Y luego dicen, no, pero eso era ¿para qué? Para aparentar, ¿no? Eran socialistas, eran enemigos del capitalismo, enemigos del libre mercado, enemigos de la democracia liberal. Hitler era un socialista de tomo y lomo, como Pablo Iglesias, como Zapatero y como toda esta farándula. Más radical, por supuesto, extrema izquierda, pero socialista al fin y al cabo. Pero igual de antisemita. Cometió el mayor genocidio de la historia contra los judíos. Y el segundo, probablemente más grande, lo ha cometido Hamás, a los que esta gente está todos los días apoyando, dándole alas y bailándoles. Y el rojipardismo chiflado, correcto, que ha surgido, que también. surge del nacional bolcheviquismo, que fundó Dimon Filó, se apropió Dugin, todo esto. A todas estas antenas prorrusas españolas les encanta. Y en realidad también tiene ese puntito antisemita que les encanta también. Bueno, ahí es donde los polos, a veces que parecen opuestos, pero... Confluyen. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ese regreso heroico
de la flotilla basurilla, que los pobres han estado encarcelados en Israel, en campos de concentración, sometidos a torturas inimaginables, como por ejemplo no darles de beber en botellas de agua mineral. Esa es la gran tortura que ha sufrido Colau y sus compañeros. A continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, vamos a hablar de esa repatriación anómala, desde mi punto de vista, y no solo anómala, sino profundamente injusta, porque al fin y al cabo los de la flotilla, más de 40 españoles, entre los que se incluían etarras condenados, fueron por su cuenta y riesgo, a sabiendas de que iban a ser detenidos. Entonces, ¿por qué narices tenemos que pagarle los billetes de vuelta? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el gobierno de España. Por cierto, desde exteriores, cuando hay una urgencia, el gobierno suele repatriar a nuestros compatriotas en caso de necesidad. Pero luego se les exige el dinero de vuelta, ¿eh? Nadie se repatria gratuitamente. Y sin embargo aquí el gobierno corre con todos los gastos. Pero es que hay un punto a mayores en esta repatriación anómala e injusta, que es la movilización de recursos militares. Hay que recordar que el gobierno envió un buque de la Armada para acompañar a la flotilla y encima luego mandó un avión militar a Atenas para repatriar a parte de los activistas. Para comentar esta cuestión contamos con Rafael Dávila, que es general de división retirado del Ejército Español. General Dávila, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por contar conmigo y un saludo para toda vuestra audiencia. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues encantado de que esté con nosotros, señor Dávila. ¿Cuál es su opinión sobre la movilización de este buque por un lado y del avión militar por el otro? Porque, para empezar, ¿esto es legal? Bajo mi punto de vista, no. Y una de las cosas que a mí me tiene verdaderamente confuso es ver cómo nadie da un paso adelante y recoge la Directiva de Defensa Nacional, que está clarísima. En la Directiva de Defensa Nacional dice clarísimamente que para utilizar cualquier medio militar hay que dar cuenta al Parlamento, pedir autorización al Parlamento, y si es con carácter de urgencia la necesidad de su uso, pues hay que dar cuenta a posteriori al Parlamento. Hay que contar con algo fundamental y está clarísimo. Las Fuerzas Armadas son un factor de soberanía de la nación y las Fuerzas Armadas no se pueden utilizar a capricho de un gobernante, por muy presidente del gobierno que sea. Esto a mí me tiene un poco boquiabierto, pero no el hecho de haberlo hecho, sino de no haberlo recurrido. Ni nadie, la oposición, ni absolutamente nadie, haber acudido. Bueno, yo lo he estado consultando con altísimos letrados y altísimo nivel. No es algo que esté inventándome en estos momentos. La legalidad es dudosa. Pero luego esto forma más también parte de la imagen internacional lamentable que día a día nos estamos forjando. España internacionalmente, desde el punto de vista militar, cada día es menos. Y mire, ahora nos asustamos y nos echamos las manos a la cabeza porque el señor Trump ha dicho lo de la OTAN y España. En fin, eso no deja de ser una broma. Pero, ojo, las bromitas en boca de un mandatario como es el presidente de los Estados Unidos son menos bromas, ¿no? Pero claro, si recordamos desde el 12 de octubre de 2003, cuando el señor Zapatero empezó a no levantarse ante el desfile de la bandera de los Estados Unidos, tal día como este domingo, o seguimos desde Túnez predicando lo que él predicaba de retirar a todo el mundo de Irak, o retiramos la Méndez Núñez, y fíjense, le voy a dar solo un detalle. España lleva desde el año 86 en la OTAN. Y desde el año 86 ningún mandatario militar ha sido presidente del Comité Militar de la OTAN. ¿Qué pasa? ¿Que no se fían de nosotros o qué? Porque hubo un intento con el señor, me parece recordar, Félix San Roldán. No pasó ni la primera votación y son 3 votaciones para ser presidente del Comité Militar de la OTAN. Quiere decir que esto forma más parte del desprestigio internacional que nos vamos ganando día a día. Cuando nosotros, y esto conviene recordarlo, tenemos un valor estratégico que cada día cobra más valor. Tenemos el punto más importante que hay en el Mediterráneo, que es el Estrecho de Gibraltar. Ese Estrecho de Gibraltar no tenemos desaprovechado. Vamos, es que no es que esté desaprovechado, es que se han echado de él. Y encima ahora van presumiendo de que hemos llegado a un acuerdo
para sacar a Gibraltar del acuerdo Schengen y que sea, o sea, hemos dado un paso falso. Acuerdo que no está el acuerdo, es un acuerdo, para ver si hay un acuerdo. En fin, esto es una situación verdaderamente lamentable, que la REA ha firmado un barquito y un avión militar que se ha ido a recoger a unos señores que han ido a hacer una excursión. Mire, le voy a decir una cosa, ustedes en medio de la Dana, si se encuentran una serie de, hay que controlar aquellos, se encuentran una serie de señores que organizan una marcha y van allá, hombre, la Guardia Civil y la policía dicen, no, oiga, pues ustedes por aquí no pasan porque corre peligro su vida. Sí, y no les dejan pasar. Bueno, pues estos se han ido a un lugar donde está la guerra. Oiga, mire usted, ya saben ustedes con lo que se van a encontrar. Sabían perfectamente que iban a ser detenidos y por lo tanto repatriados, eso ya se sabía. Lo que sorprende normalmente es que efectivamente se movilicen recursos militares como un buque y como un avión sin el correspondiente y el necesario autorización por parte del Congreso y con un coste que hay que recordar, las estimaciones son son meros cálculos iniciales, pero hablamos de que movilizar un barco durante varios días son unos cuantos cientos de miles de euros. General, por su conocimiento al respecto, ¿cómo ha sentado esta decisión, especialmente el envío tanto del avión como sobre todo del barco, por parte del gobierno, el envío para escoltar a la flotilla? ¿Cómo ha sentado dentro del ejército, dentro de los mandos militares de la Armada? Pues le contesto con un cierto conocimiento de causa, porque alguno me dice, este viejo retirado que no se entera de nada. Bueno, pues sí, todavía, gracias a Dios, me entero de muchas cosas. Hay un malestar tremendo porque es algo que no comprende absolutamente nadie. Hombre, nosotros tenemos que cumplir las órdenes, esto es una cosa evidente y fundamental para el funcionamiento de unas Fuerzas Armadas. Pero la gente está boquiabierta. Vamos a ver, es que nadie da crédito a que se utilicen estos medios, porque además hay un punto que parece que nadie se da cuenta, y es que si tú mandas medios militares para una cuestión civil como es una pelota, estás ofreciendo tu cara bélica, diríamos, estás haciendo una especie de enfrentamiento, ¿no? Manda usted un barco de salvamento marítimo, si le parece, pero no se ponga, porque además luego se retira. O sea, vamos a ver, esto militarmente no suena bien, porque además nosotros no tenemos nada, o no deberíamos de tener absolutamente nada contra la nación de Israel. Claro, es que es muy complejo fijarse solo en este tema, hay que ampliar el objetivo y mirar todo con una gran perspectiva, porque todo deriva de una sola cosa, todo deriva, fíjense, de los acuerdos de Abraham. Aquellos acuerdos cuando por fin se iba a reconocer a los países árabes, nada más y nada menos, Arabia Saudí, todos los países del Golfo iban a reconocer a Israel y allí se iba a pacificar la zona, que tiene un futuro enorme. De repente eso a un cierto sector de la izquierda mundial no les parece bien. Hombre, ¿cómo van a bueno, y de ahí empieza todo el problema. Aquí el objetivo era cargarse los acuerdos de Abraham, eso está claro, y para eso se hizo la mayor atrocidad que se ha visto en muchos siglos, que fue lo del 7 de octubre del año 2023. Efectivamente, ese atentado terrible por parte de Hamas. General Rafael Dávila, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Bueno, claro, es que el hecho de enviar un buque, como bien comentaba el general, podríamos haber enviado un barco de salvamento, no. O nada. O nada, que no sería sería lo idóneo. No, enviamos un buque militar que, por cierto, cuyos cañones estaban fabricados por Israel. Sí. Curioso, ¿verdad? Curioso. Enviamos un buque que yo lo veo claramente como una señal de provocación al gobierno israelí. Es que, esto hay que decirlo claramente, por parte de la extrema izquierda, no sé hasta qué punto el gobierno, pero desde luego la extrema izquierda, estaban deseando entrar en guerra con Israel. Es que es lo que nos faltaba, vamos. Y es que recordemos además que el buque se manda a demanda de la flotilla. O sea, fueron ellos los que lo pidieron. O sea, que es que hemos llegado a un punto donde la extrema izquierda considera ahora a las Fuerzas Armadas como servicio particular de escolta para hacer sus excursiones navales. ¿Pero esto qué es? Los mismos que se quejan de las Fuerzas Armadas, que Ada Colau, que no dejaba a las Fuerzas Armadas presentarse en las exposiciones de Barcelona, cuando lo necesitan y quieren provocar, porque eso que acabas de decir, Manuel, es muy importante, quieren provocar y quieren
tener una fuerza que pueda verse como una provocación por el lado israelí, exigen que les pongan un barco militar de escolta, y va al gobierno y se lo da. Y a la señora esta de Tailandia, esa pide un avión y a ella no se lo dan. Pero a Ada Colau, que pide un barco militar, se lo dan. Y después, cuando hay que volver, oiga, hay que repatriarle, le ponemos este avión militar, no se preocupe, pagan los españoles. Pero bueno. Fijaos cuál es el argumento que da nuestro queridísimo y admirado Gabriel Rufián, portavoz de RC, para justificar el hecho de que tengamos nosotros, como españoles, como contribuyentes, pagarle el billete de vuelta a los activistas de la flotilla. O si yo pago cada año el paseo de una cabra, por las calles de Madrid, para que ustedes aplaudan, el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel. Muchas gracias. Bueno, pues este es el argumento. Si tenemos que pagar la cabra, en alusión al desfile militar que va a tener lugar mañana como consecuencia de la fiesta nacional, pues que ellos están en su pleno derecho de exigir el pago de los billetes de avión a los activistas de la flotilla. Hay cabras que también pagamos y que son generalmente famosas en la noche de Madrid también. Y las pagamos entre todos también, vamos. Sin dar nombres, ¿no? No, ninguno. Los animales, poner nombre a los animales es humanizarlos más. Bueno, pues este es el argumento que han dado para justificar el pago de los billetes, que por cierto, Portugal también ha repatriado a algunos ciudadanos compatriotas y les ha exigido la devolución. Cuando la flotilla ha recaudado millones de euros. Esa es otra. Previamente. O sea, que tenían para ir y para volver gratis previamente. Cuando existen vínculos con organizaciones terroristas de estas organizaciones que están vinculadas con la flotilla. Y cuando vemos constantemente que la flotilla no solo es una cortina de humo ahora, porque la flotilla no viene de ahora, viene ya del 2018, y Israel acaba de publicar, que ya existían, pero ha publicado nuevos documentos de las vinculaciones de la flotilla, de personajes que incluso viven en España, con empresas tapadera que están pagando y que están blanqueando y probablemente haciendo un ejercicio de blanqueo de dinero con organizaciones terroristas. Tenemos aquí el caso, vive uno de los que estaban coordinando parte de la flotilla, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero vive aquí y tiene una organización aquí, una empresa aquí en Barcelona, que se llama Cybernetium, y esa es la realidad. O sea, no necesitaban ni siquiera un euro de los españoles. Y también hay otra cosa, una perversión de lo que dice Rufián. Te puede gustar o no la fiesta nacional. A los que creo que les han colonizado el cerebro es a ellos, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero son acuerdos estatales, acuerdos de nuestros gobiernos, acuerdos a que se votan, que hay fiestas nacionales, que eso es un acuerdo institucional, un acuerdo de Estado. Traer a estos tíos no es acuerdo de nada. Es una decisión política por parte del gobierno, punto y final. Esto es importante recordarlo. Bueno, pues traemos a los activistas de la flotilla, ¿y qué es lo que hace nada más llegar y pisar tierra española, el aeropuerto de Barajas? Denunciar las torturas criminales del Estado de Israel. Atención. Nos estuvieron humillando durante repetidas horas. Estuvimos 7 horas maniatados con las manos en la espalda, sentados en el asfalto de noche, mientras se paseaba el ministro extremista Ben-Gvir, que vino a darnos una especie de lección, pero conseguimos echarlo de ahí. Cuando nos procesaron para ya llevarnos a la cárcel, pasamos por un trámite también humillante en el que nos robaron prácticamente todos nuestros objetos personales y nos dejaron apenas un par de prendas de ropa a la mayoría. Todo, como digo, de una forma tremendamente humillante, porque se reían en nuestra cara, nos trataban como si fuéramos menos que seres humanos, menos que animales. Bueno, pues a mí, corregidme si me equivoco, pero esto me suena al protocolo de detención en cualquier país normal. Esto sucede también en España. Si te detiene la policía porque has cometido un delito, porque te tienen que llevar a prisión, te cachean, te ponen las esposas, te meten en el calabozo. Lo mismo que ha pasado con los activistas de la flotilla. Ese discurso de nos han torturado era el que utilizaban desde ETA después de cometer los atentados o cuando había detenciones. Es que es perfecto. Vamos a ver, hay una cosa que yo creo que es una reflexión interesante que se deriva de la gente que estaba en ese barco, entre ellos Ada Colau. Cuando un país está en crisis, cuando pierde 1,5 millones
de trabajo, de puestos de trabajo en pocos meses, como sucede como después de un divorcio. Es decir, hay decisiones que se toman, pues bueno, pues que a lo mejor no son las más acertadas. Esa izquierda que prosperó, que floreció entonces, a lo mejor tenía cierto sentido en ciertas cabezas. Para mí nunca lo tuvo. Pero creo que ya es hora de esta gente que pare la broma, de esta izquierda radical que tanta fuerza y tanta influencia y tanta ascendencia tiene sobre los españoles. Y se demuestra porque siguen haciendo los mismos trucos. Es decir, siguen recurriendo a estos actos de sensacionalismo, siguen utilizando esta demagogia para seguir convenciendo. Yo creo que ya de verdad, hablamos mucho del gobierno, hablamos mucho de la oposición, pero creo que de una vez por todas, la sociedad española tiene que madurar y ver lo que son Colau, ver lo que son Pablo Iglesias, ver lo que son esta gente que es puro efecto. Cuando han tocado pelo, cuando han gobernado, han sido completamente ineficaces, completamente ineficientes. Todo lo contrario, se han dedicado a perjudicar la economía y la sociedad del país. Y creo que es el momento de desterrar ya a esta gente de los puestos de mando, de que la sociedad española madure y vea que le están llevando por un precipicio, por un tobogán resbaladizo, hacia un lugar que no les va a gustar. Y sobre todo, no caer en las trampas y en las mentiras de la izquierda, porque todo esto son trampas. La flotilla que se nos vendió como humanitaria, que llevaban alimentos y medicina al pueblo palestino, iban vacíos. Los barcos iban vacíos. Todo era una operación orquestada por la extrema izquierda y por las organizaciones terroristas, porque así hay documentos que lo atestiguan, que denuncian precisamente esa vinculación entre la flotilla y Hamás. No había ayuda humanitaria de ningún tipo, era toda una campaña de marketing. Y ahora que han regresado a España, denuncian torturas, que también es un cuento, es puro cuento. Fijaos en lo que denunciaba otro activista, que iba incluso más allá. No solo hablaba de torturas, hablaba de campos de concentración. Habrá que ir viendo con el tiempo qué circunstancias se van acumulando para asentar estos delitos de, como mínimo, tortura, tanto psicológica como física, que han sufrido todas las personas que han pasado por ese auténtico campo de concentración que está entre Guantánamo y Auschwitz, está entre esos dos limbos, ¿no? Entre Guantánamo y Auschwitz. O sea, ¿somos conscientes de la gravedad de este tipo de palabras? Pero vamos a ver, todos hemos visto las imágenes de estos llegando a Barajas. Parecía que les hubiesen dado un Oscar. Si es que salen ahí y empiezan a darse abrazos, a sonreír. Esa es la imagen de alguien que ha sido torturado hace 12 horas. De verdad, es que las mentiras hay que tener un pequeño pudor para que no te pillen. La imagen que dan ellos cuando llegan es de jolgorio, es de felicitación, no es de alguien que ha salido de Auschwitz. Hombre, por favor, es que es un insulto a los que estaban en Auschwitz. Todos tenemos imágenes en la cabeza de lo que era estar en Auschwitz, la liberación de los campos de concentración en el año 45. Eso es de las mayores salvajadas que se ha hecho en la historia de la humanidad. Compararte con los supervivientes de Auschwitz cuando llegas y te pones a bailar y a abrazarte con no sé quién. Pero de verdad, es que el cinismo de la izquierda, yo a veces creo que puede tener algún límite y siempre me equivoco. Es que no tiene ningún límite. Lo que era una fiesta y lo transmiten como tal. ¿Y por qué es una fiesta? Porque han conseguido su objetivo, que es ser ellos el centro de la atención. Gaza les da igual, los muertos en Gaza les da igual, lo que quieren es ser ellos el centro de la noticia, y como lo han conseguido, llegan a Barajas y se ponen a festejarlo. Y todo lo demás es pura filfa. ¿Cómo te ha sentado este tipo de denuncias absolutamente surrealistas por parte de los activistas de la flotilla, Rosa? Bueno, me sientan mal, pero por una razón muy simple. No porque no entienda que es una narrativa falaz que trata de estigmatizar y señalar, sino en primer lugar porque todas estas comparaciones de Israel con los nazis, con el régimen nazi, es una de las definiciones uno de los puntos de la definición de antisemitismo de un organismo internacional que se llama la Alianza para el Recuerdo del Holocausto, que hace una definición concreta de lo que es el antisemitismo moderno, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y esto es lo que está haciendo la izquierda. Está poniendo, y todos los medios de comunicación y todos sus palmeros, están siendo un altavoz del antisemitismo moderno. Y eso no significa que cualquiera que critica a Israel es antisemita, no. Lo que estamos diciendo es que hay cosas concretas como, por ejemplo, comparar a Israel con los nazis. Eso es, aparte de dañino, de querer meter el dedo en la llaga, de querer
generar un dolor mayor aún a los judíos, genera un pozo de odio en las sociedades. Y esto está pasando en la sociedad española. Y todo esto que estamos viendo, que no es más que una campaña, una cortina de humo, que pasará, porque por suerte pasará, y al final Israel prevalecerá y los judíos prevaleceremos, que es lo que ha ocurrido siempre. Y por eso el antisemitismo sigue vivo, porque si estuviésemos muertos no habría antisemitismo. El antisemitismo sigue vivo porque estamos vivos. Y porque sigue habiendo gente que nos quiere odiar. Y lo están introduciendo en la sociedad española de una manera terrible. Lo están haciendo en los colegios, lo están haciendo con niños, lo están haciendo con menores, lo están haciendo en las universidades, que es la peor fase de todas, ¿no? Porque es cuando uno muchas veces asienta lo que son los axiomas de su... cerebralmente, bueno, esto es toda una teoría psicológica y sociológica. La brújula moral. Efectivamente, la brújula moral. En las universidades está siendo un caldo de cultivo de este tipo de antisemitismo. Y esto va a tener consecuencias graves para los judíos en todo Occidente. Pero mira, hay una cuestión. Hemos asumido que a alguien le pueda llamar fascista, simplemente por opinar contrario a ello. Y es muy grave que te comparen con un fascista, realmente. Es algo que hemos asumido como me lo van a llamar, simplemente por defender ideas que están completamente alejadas del fascismo, pero están alejadas todavía más del totalitarismo que ellos defienden. Pero hay que ser malvado. Cuando tú llegas a Auschwitz, lo primero que te dicen es: aquí murieron 1,1 millones de personas. Es decir, ten respeto porque es un cementerio gigante, en realidad. Y ahí había una industria de la muerte. Trabaja, primero, o te matamos o trabajas hasta que te mueras. ¿Cómo pueden ser tan malvados? ¿Cómo pueden tener esa raíz pérfida para comparar ambas situaciones? Una industria de la muerte como la de los turcos con los armenios. Es decir, esos son industrias de la muerte. Eso aquí no existe. ¿Por qué son tan irresponsables y malvados de utilizar? La terminología es importante. Que te llamen fascista no tendría que normalizarse. Que hablen de genocidio donde no lo hay tampoco. Es que esta gente debería perder todo el crédito, pero sobre todo porque debería etiquetarse como lo que son. Cuando tú haces eso, eres una mala persona. Y de verdad no me duelen prendas en decirlo, porque o estás completamente absorbido por una idea que es falsa, o eres una mala persona por predicar esos ideales, porque no es un genocidio. Y te domina el odio. Te domina el odio. Claro. Las palabras importan, el lenguaje importa, y eso lo sabe utilizar muy bien la izquierda. Por eso es incomprensible que desde los partidos de la oposición, como en el caso del Partido Popular, caiga en esas trampas para elefantes. Tú no puedes admitir que en Israel se está produciendo un genocidio cuando no se está produciendo. Es una guerra urbana, cruel, terrible, dramática, como todas las guerras urbanas, pero no es un genocidio. Y sin embargo, Juanma Moreno por un lado en Andalucía y Alfonso Rueda por otro en Galicia admitieron el término genocidio que le puso la izquierda a esta cuestión. No se puede caer en esa trampa, al igual que ahora no se puede caer en esta trampa de que han estado sometidos los activistas de la flotilla a torturas inhumanas por parte de Israel cuando han estado tan solo detenidos 48 horas y todo totalmente grabado. Se ve incluso imágenes donde le dan una rebequita a Greta Thunberg para que no coja frío, le dan agua y bocadillos a todos los activistas, y cuando se ha establecido un protocolo de detención como el que se establece aquí en España, en cualquier otro país, te detienen, te ponen las esposas, te sientan, te dan agua del grifo y ahí te quedas, amigo, hasta que te llegue la deportación que encima hemos tenido que pagar nosotros. Fijaos, voy a recuperar una explicación que me ha parecido maestra por parte de un periodista, Alberto Olmo, sobre la denuncia de las torturas por parte de los activistas. ¿Te crees que Israel se le pasa por la cabeza ametrallar a Greta Thunberg? Lo de Gaza y Israel está en todos los putos sitios, todos los putos días. No hace falta ya parar más vueltas a España ni mandar a los barquitos. La tal Greta tiene una colección, tiene que tener un libro de comunión de todas sus fotos con policías de todo el mundo tratándola como una princesa, que la sujetan como si fueran a sacarla a bailar. He visto el vídeo último que la estaban cogiendo los israelíes como la pobrecita, no la vayamos a hacer un rasguño. Esa tía está más segura en Israel que Netanyahu. Sinceramente entiendo que la prensa se vaya a tomar por culo, porque es que mentís todo el tiempo y sois ridículos. Hay un titular de la prensa que dice la fragata española no ayudará si son ametrallados. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que Israel, con la pésima imagen mundial que tiene, se le pasa por la cabeza ametrallar a Greta Thunberg y bombardear los barcos? Como si la gente se creyera que Israel se dedica a matar gente a lo loquísimo, y también que es tan imbécil de ir a fusilar a Greta Thunberg para acabar de mejorar su imagen internacional. O sea, no, los van a tratar con algodones. Es que es cierto, es surrealismo puro. A Greta Thunberg la han tratado entre algodones. Toma, la rebequita, tal, te ponemos, luego te llevamos al aeropuerto, te metemos en el avión y te vas tan tranquila. Es que
y estoy muy de acuerdo con esto, el papel de la prensa, Rubén, de la prensa gubernamental, de la prensa del régimen, comprándole esta mercancía averiada, mentiras pavorosas, clamorosas, por parte de la izquierda. No tiene sentido, no tiene perdón de Dios. Es muy curioso porque, a ver, generalmente cuando te maltratan, cuando te torturan, tienes un episodio de estrés postraumático. Esta gente al día siguiente estaba... En Barajas se vio el estrés postraumático que tenía. Pero que estuvieron en las televisiones, Barbigaza, la famosa Lady Flotilla, estuvo en las televisiones los días posteriores, de hecho. Previa negociación, ¿eh? Acuérdate que ese corte es importantísimo. Le dice Barbie a su marido, oye, ¿has negociado ya con las cadenas? Esto ha sido una forma de pasar por caja. Esto ha sido un negocio. Barbie Gaza, que hay que recordar, la activista estrella de la flotilla, que negó la existencia de violaciones por parte de los terroristas de Hamas el 7 de octubre. O sea, hay que ser miserable. Hay que ser absolutamente miserable. La Armada, y es lo que comentabas, Manuel, y además con mucho acierto, esa Armada mediática española no solamente actúa en este caso, actúan todos y está muy bien financiada, por ejemplo, en un momento muy rápido, en un momento de dificultades económicas de los medios, en un momento en el que los grupos privados de televisión están perdiendo un 8% de la inversión publicitaria. El mero hecho de que la televisión pública siga recibiendo el mismo presupuesto, que son 1.200 millones de euros al año, altera el mercado. Yo no digo ni para bien ni para mal, para mí es para mal, pero bueno. Para mal, lo para puedo mal. decir. Pero es muy relevante porque, claro, ganan audiencia, que también de eso hablaremos seguramente en unas semanas, porque va a haber cosas ahí, y esa antena cada vez es más potente, ese altavoz cada vez resuena más, y no solamente sucede en el caso del conflicto de Oriente Medio, sucede en todos cómo tienen la capacidad de imponer argumentos, de imponer propaganda, porque los medios privados cada vez son más débiles porque tienen menos dinero y la televisión pública sigue contando con recursos casi infinitos. Bueno, pues por desgracia se nos acaba el tiempo. Yo sé que Percival tenía muchas ganas de hablar de chistorras, soles y lechugas, pero estoy convencido de que habrá más oportunidad. De hecho, mañana trataremos todas las novedades relativas a la corrupción del Partido Socialista. También nos quedaba pendiente hablar de Radio Televisión Española, porque esta semana ha sido un escándalo. Le han recortado el sueldo a Silvia Incharrondo. 100.000 euros menos que cobra porque ha recibido una inspección de trabajo, Radio Televisión Española. A poner la calefacción 2 horas menos en invierno, seguro. Pero que también le han hecho un reportaje esta semana, Silvia, una entrevista en profundidad a la estrella de la tele pública. Un artículo de Independiente que no le deja muy bien, por si la gente lo quiere echar un vistazo. Pues es que nos quedamos sin tiempo, nos falta tiempo para comentar este tipo de cuestiones, pero mañana abordaremos estas y otras cuestiones importantes. En todo caso, Adrián, cuéntanos cuál ha sido el resultado de la tuitencuesta. Pues Manuel, hoy hemos preguntado a nuestros oyentes qué opinan de que el gobierno de Sánchez haya repatriado a los activistas de la flotilla con el dinero de todos los españoles. Nuestras 3 opciones en nuestra cuenta @trincherallamas eran que bien, es lógico, que se la paguen ellos o que se queden allí directamente. Pues por primera vez tenemos empate técnico y tanto que se lo paguen ellos como que se queden allí, la han votado un 49%. Y tan solo un 2% bien que es lógico, y también vamos a escuchar lo que el 2% ese, Ada Colau y Lady Gaza, entiendo, ¿no? Por ejemplo. Sí, vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. La solución sería que se quedaran allí en el paraíso de Gaza. Estamos hartos de pagar parásitos. Lo que he observado, que la izquierda española en algunos aspectos es peor que jamás. Jamás acepta lo de Trump y la izquierda española antes no. Le dan a María Corina Machado el premio Nobel y la comparan con Hitler. ¿Pero qué izquierda tenemos en España? La repatriación deberían pagársela los mismos que le han pagado la flotilla para ir para allá. Es una vergüenza que sea con dinero de todos. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos. Rubén Arranz, muchas gracias. La semana que viene nos escuchamos en tu sección, que ya es un clásico, que está gustando mucho a nuestra audiencia, La Lupa, donde abordamos temas de investigación, temas en profundidad y, entre otras cosas, Radio Televisión Española. Telepedro para los amigos. Temas que nos enfadan, que enfadan a nuestros oyentes, pero bueno, espero que nos perdonen. No, a ver, aquí estamos para denunciar las cosas, por mucho que cabree al personal e indigne, como es lógico. Percival Manglano, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, hay buenas noticias, insisto. María Corina Machado, Nobel de la Paz, viva Venezuela libre. Sí, señor. Rosa Reigía,
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un como auténtico siempre. placer que estés con nosotros y a todos ustedes. Nosotros continuamos. Ahora vamos a hacer una pequeña escapada. Nos vamos de viaje para airearnos y regresamos de inmediato.